Hey, ¿qué tal, queridos amigos? Soy Krilosa y el día de hoy te voy a hablar sobre este problema que tienes, que tiene como nombre: no puedes usar esta función en este momento por diversas situaciones. Y en este video te explico por qué te sucede. Para comenzar este video, lo primero que tienes que saber es qué es lo que provoca este tipo de bloqueo en Facebook, o este problema en realidad. Y todo esto está relacionadísimo al tema del spam, que obviamente toda la serie de videos relacionados al spam te lo voy a dejar acá abajo en el comentario fijado, para que después te pases a verlos y entiendas un poquito más de lo que te voy a explicar, porque acá te lo voy a hacer todo bien resumido. Bien, lo primero que tienes que saber es que este tema de no poder usar una función en este momento está relacionado a un tema de saturación de sistema. Tú mandas una función, tú haces uso de algún servicio o alguna herramienta, vamos a decir función, dentro de Facebook. Estas funciones mandan una señal al servidor de Facebook para que se procese y se mande un usuario o pase a publicarse y demás situaciones, todo lo que ya ves en la plataforma. El punto de todo esto es que Facebook tiene un cierto límite para procesar estas solicitudes, y cuando tú agarras y te metes con estos tres factores que te voy a explicar, resulta que termina siendo bloqueado la función que estás utilizando, y Facebook no tiene otra opción que decirte: en este momento no puedes usar esta función, porque no te van a decir el por qué, pero lo que viene a continuación es: has saturado nuestro sistema, has utilizado la función de mala manera. Entonces, ahora, para que prestes atención, estos tres factores te tienen que importar muchísimo. Esto te lo digo para que puedas evitar más adelante de caer en esta clase de bloqueos. Lo primero es un tema de frecuencia, o sea, hay una distancia entre cada solicitud que tú vas realizando, ¿no? Cada función, cada uso. Entonces, la distancia entre función y función, o intento e intento, es, vamos a decir, uno de los medidores de Facebook, ¿no? Entonces, puede ser que intentes, por digamos, en el minuto 1, lo pongo así en horas, en el minuto 1, la función de comentar. Luego, en el minuto 3, vas a volver a utilizar la función de comentar. Este lapso, esta distancia tan pequeña, viene a ser lo que mide Facebook, ¿no? Y hay veces donde tú agarras y comentas en el minuto 1 y luego, después de las 3 horas con 2 minutos, vuelves a comentar de nuevo. Entonces ya hay un lapso un poco más separado. Lo segundo que te tiene que interesar es este tema de la velocidad, porque también pues puede haber distancias entre pues función y función, pero también por otro lado está la velocidad con la que utilizas cada función, ¿no? Esto ya podríamos decir que una velocidad lenta viene a ser pues pausas y frecuencias más largas, ¿no? En cambio, velocidades más rápidas puede ser que en algún caso, digamos, tú estás utilizando la función de solicitar amistad y estás cliqueando de manera muy rápida en esa función. La velocidad también se mide en función al tiempo, ¿no? Pero está visto más por la cantidad de clics que tú realizas en estas funciones. Y la tercera cosa que está unida y que creo que engloba todo este tema está relacionado al tipo de ejecución. Resulta que Facebook tiene un cierto problema con las ejecuciones automáticas y las ejecuciones elevadas. Dos cosas que te van a interesar. Pero antes de explicarte este tema de la ejecución, te quiero decir qué afecta, en qué funciones realmente te vas a ver afectado, para que puedas entender lo que te voy a explicar con la ejecución. Las funciones más afectadas son el inicio de sesión, el cambio de contraseña. Estamos hablando de reaccionar, solicitar amistad, que creo que son las más importantes. Las otras también se ven afectadas, pero estas son las que más impacto causan y que creo que toda la gente tiene más problemas con estas, ¿ok? Entonces, en este caso, lo que te decía a continuación es que las ejecuciones elevadas molestan a Facebook y lanzan esta clase de bloqueos, porque estamos hablando de frecuencias muy cortas y velocidades muy rápidas de cliqueo. Por ejemplo, si hablamos de un tema de solicitar amistad, por ejemplo, si tú agarras y cliqueas muy rápido en cada una de las opciones, obviamente llega un punto en el cual se satura el sistema y te dicen que ya no puedes usar la función porque lo estás manejando mal.
Del otro lado, también vamos a hablar sobre un tema de iniciar sesión, porque también ese es un problema que molesta a mucha gente. El hecho reiterado de colocar la contraseña y cliquear en entrar de forma muy rápida también hace que se sature el sistema y no te permitan ingresar a tu cuenta. Ahora, del otro lado, y esto ya entra en un tema de robots, fraude, confusión y demás, pero no está exento, puede ser que tú lo estés haciendo y no te des cuenta, es este tema del tipo de ejecución automática, que significa que lo que tú estás trabajando en funciones lleva una cierta lógica y ritmo que a Facebook no le gusta. Y no le gusta porque piensa que es un robot, que es un programa que lo está hackeando, que está haciendo algo en contra de la plataforma. Entonces, cuando tú agarras un ejemplo, porque esto sucede más que todo en el tema de compartir, cuando tú agarras y comentas o compartes, perdón, cuando compartes en el minuto 1, luego compartes en el minuto 3, luego en el minuto 6, luego en el minuto 9, y así vas dejando lapsos de 3 minutos, date cuenta que estás haciendo una frecuencia totalmente homogénea, estándar, armónica, y eso a Facebook le hace creer que hay un robot por detrás de la computadora que está haciendo esa operación y justamente te salta ese bloqueo. Obviamente, sí o sí, si detecta un robot o estás utilizando un robot, claro que te van a bloquear por esto, por este tema, porque las saturaciones, vamos a decir, el tema de que haya otro robot por ahí, otro programa interfiriendo con las funciones de Facebook, también llega a molestar a la plataforma. Esto porque quieren dar seguridad a los usuarios, pero básicamente son estas dos situaciones que a ti te perjudican bastante. Bien, ahora, bloqueos. Vamos a entrar en un tema de realmente qué es lo que pasa con el tema de el bloqueo dentro del que estás metido. Para empezar, y para tu alegría, todos los bloqueos de spam son temporales. Así como lo estás escuchando, este bloqueo mínimamente te va a durar unas 2 semanas y luego puede ser que dependiendo del grado en el que esté tu historial de comportamientos, las sanciones que hayas cometido, puede ser que se extienda un poco más, pero eso ya depende de cómo estás tú en este momento en Facebook, que si quieres saberlo, también te voy a dejar un enlace para que entres a un tema de toda una serie de videos donde estoy hablando sobre cómo desbloquear cuentas. Pero ahora, volviendo a ese tema, es temporal, no te preocupes, y ahora voy a pasarme a un tema de prevención. Pero antes es importante que sepas, no tienes que hacer nada, amigo, no tienes que solicitar nada si Facebook no te lo lanza. Simplemente si estás bloqueado y no puedes usar la función, simplemente es esperar a que se desbloquee. ¡Ojo! Que si Facebook te dice que debes hacer algo o debes mandar alguna clase de documento o formulario, ahí sí tienes que ejecutar alguna clase de solución. Pero después no, solo es esperar. En un tema de prevención, ¿cómo previenes esto? Como ya te lo estaba explicando, ahí mismo tienes la solución. Tienes que evitar hacer 3 cosas. La primera, tienes que evitar usar tiempos elevados de ejecución. O sea, no hagas muy rápido el uso de una función. Segunda cosa, no programes lapsos de ejecución. O sea, no hagas las cosas con un horario, ¿no? Entonces, no mandes solicitudes por cada 5 horas, por cada 3 horas. O sea, maneja la plataforma de forma espontánea. Y si realmente necesitas vivir de esas solicitudes de amistad y demás situaciones, o comentar, reaccionar, realmente tienes que hacerlo. Trata de elaborar programas o cronogramas que sean pues un poquito más desordenados, que no tengan tanto orden. Y el tercer punto que es importante para que puedas evitar este problema, tiene que ver con un hecho de trabajar mucho en la interacción, en lo positivo de la interacción. O sea, si la recurrencia es alta, asegúrate por lo menos de que exista un buen resultado después. Pero ya te voy a estar explicando en otra serie de videos cómo obtener unos buenos resultados con el tema de las funciones y cómo las utilizas. Paréntesis a esto, puede ser que tengas un problema con la contraseña y demás, pero eso tiene otro proceso que se tiene que resolver aparte, no tiene nada que ver con un tema de spam. Así que con eso acabamos, espero que disfruten los videos que te dejo en el comentario fijado. Soy Chris Loza y hasta un siguiente video.